Una de las cosas que me llamó la atención de escuchar a Javier Gerardo Milei, el presidente electo, es que denominó lo que se viene como el proceso de reconstrucción nacional. Estaban hablando allí y habló del proceso de reconstrucción nacional. Me hizo acordar, obviamente, al proceso de reorganización nacional, así se definió la dictadura cívico-militar que arranca el 24 de marzo de 1976. La dictadura, ustedes saben, ¿no? Vino a dar vuelta el país como una media, a romper una matriz que era de carácter productivo e implantar un cambio que incluyera nada más y nada menos la vuelta a lo que era el modelo agroexportador, sumado a eso una pata de financiarización de la economía, fuertemente. Y le llevó 7 años. Para hacer ese cambio tuvo que secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer a 30.000 personas, la mayoría de ellos trabajadores y trabajadoras, integrantes de comisiones internas, de sindicatos, de mutuales, de organizaciones sociales, militantes políticos, algunos de ellos militantes armados. Pero en líneas generales, lo que hizo la dictadura cívico-militar y sobre todo su brazo militar fue poner de rodillas o intentar poner de rodillas a la sociedad, mutilando a su parte más activa y más demandante. La organización de los trabajadores, que nace allí en la base de las fábricas, alguien dirá de un mundo que en aquel tiempo era así. No necesariamente hoy sea así, o se refleje del mismo modo. Estamos hablando de la década del 70. Pero el objetivo que tenía el proceso de reorganización nacional era muy claro. Yo les voy a leer la tapa del diario Clarín del día 3 de abril del año 1976. Si no veo mal desde acá, eso es el 3 de abril del 76. Título principal dice: anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. ¿Sí? Este es el proceso o el programa de reordenamiento de la economía nacional. El primer ítem dice: disponen la liberación de precios. Aclaran en la volanta, excepto los medicamentos. Es decir, pocos días después del golpe, Martínez de Hoz anuncia sus primeras medidas, la liberación de precios, es decir, que los precios se ajusten en base a la libre oferta y demanda, está como primera opción dentro del menú. ¿Sí? Obviamente, todos estamos haciendo el paralelo, todos estamos diciendo, bueno, para acá se anunció algo muy parecido, sí, anunció algo muy parecido. Es más, se anunció, entre otras cosas, en este proceso de reconstrucción que plantea Milei, la eliminación lisa y llana de la Secretaría de Comercio, autoridad de aplicación de las leyes de, por ejemplo, abastecimiento. ¿Mm? El segundo punto en el menú es: el gobierno establecerá los salarios. Y en la volante dice ajustes periódicos. Ajustes periódicos quiere decir ajustes arbitrarios cuando se le ocurra al gobierno, en este caso una dictadura, decidir que trabajadores o trabajadoras debían cobrar algunos pesos más. Pero era nada más y nada menos que la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo. Esa suspensión de las convenciones colectivas de trabajo se parece muchísimo al paquete en la ley ómnibus que vamos a conocer en estos días, en las próximas horas, el paquete de leyes laborales que va a incluir esa ley ómnibus, se parece muchísimo a esto. No solamente el gobierno va a establecer los salarios, sino las condiciones de trabajo, las condiciones de la indemnización, si se pagan o no se pagan multas, es decir, qué nivel de mayor injusticia van a tener que tolerar trabajadores y trabajadoras. Todo eso también está en el paquete actual. Y tiene, como vemos, un anclaje, una historia, un linaje horrible en aquellos anuncios de abril del año 1976, pocos días después del golpe.
El tercer punto en el menú de los anuncios de Martínez II: aumentan los combustibles y el gas. Aumentan los combustibles y el gas. En aquel tiempo era del 30%. 30%. Bueno, ahora también va a aumentar el combustible y el gas. Y si aumentan el combustible y el gas, también va a aumentar la luz. Hasta ahora, 3 de 3, ¿eh? 3 de 3. Proceso de reorganización nacional y proceso de reconstrucción nacional, 3 de 3, 1976, 2023, camino al 2024. Cuarto punto del menú: fue modificado el régimen impositivo. Crean nuevos gravámenes. Si crean nuevos gravámenes. En este punto hay una disidencia, porque lo que dice Javier Gerardo Milei es que él va a eliminar los impuestos, ¿sí? Que básicamente le va a eliminar los impuestos a los ricos. Ya anunció que uno de los impuestos, el único impuesto que hace tributar a la riqueza en la Argentina, el de bienes personales, va a ser eliminado. ¿Estamos? Por lo tanto, en este punto hay que decir que hay una disidencia. Pero porque aquellos tributos creados en el 76, muy probablemente fueron a recargar el costo de los sectores populares, ¿no? El costo, la dictadura, a diferencia de lo que ocurrió después con Carlos Menem, no privatizó a mansalva. Entonces, usando términos neoliberales, el Estado tenía un costo, ese costo obviamente había que pagarlo, y me parece que esos nuevos gravámenes vinieron a poner sobre la espalda de los sectores populares esas cuestiones. Eso hoy ya ocurre. Entonces, lo que va a haber, seguramente, es, cuando hablamos del capítulo impositivo dentro de la ley ómnibus, es derogación, eliminación de impuestos que ellos llaman regulaciones. Es decir, cuando hablan de la desregulación, lo que va a haber es eliminación de esos impuestos, pero lo que sí va a quedar es que la carga, el peso del funcionamiento de la administración siempre va a recaer sobre los sectores populares y van a sustraer a las empresas, a los emprendedores, a los héroes, así los define Milei, a los empresarios, van a sustraer de tener que soportar ellos esas mayores cargas. ¿Se entiende? O sea, esto es incluso peor que lo que hizo la dictadura. En este ítem. ¿Sí? Y por último, de este menú de cinco políticas clave anunciadas ya en abril del 76, anulan la ley de inversiones externas para facilitar radicación, es decir, apertura de la economía, apertura total de la economía. En ese punto también coinciden el gobierno, el proceso de reorganización nacional y el gobierno flamante, que va a entrar a partir del lunes a decidir los destinos de la patria, del proceso de reconstrucción nacional encabezado por Javier Gerardo Milei. Dicho esto, hago una reflexión más. Es realmente impactante ver las coincidencias. Aplicar estas políticas a la dictadura cívico-militar le resultó sencillo, entre otras cosas, porque hizo una matanza. Una masacre. Maniató al peronismo y luego avanzó sobre otros niveles de representación, fundamentalmente sindicales y gremiales, pero también sobre los campos de la cultura, de la inteligencia, porque tamaños altos en materia de cambio de matriz económica de un país necesitan una adecuación de todos los factores internos para que se alineen con esas políticas, ¿no? A quien no se alineaba lo mataban, a quien no se alineaba lo torturaban, a quien no se alineaba lo tiraban de los aviones. Esto fue la dictadura cívico-militar. Porque el grado de violencia que implicaban esos cambios solo
podía ejecutarse con violencia. Esta es la realidad. ¿Hay una evolución de todo esto? Sí, hay una evolución. Este mismo programa económico, 40 años después, quizá un poco más, 45 años después, llega a ejecutarse con el aval del voto popular. Esto tiene a muchos analistas, gente que piensa la realidad, totalmente desorientados, porque dice, ¿cómo puede ser? Si antes necesitaron cometer un genocidio para aplicar estas políticas, que ahora la gente quiera que se apliquen estas políticas y lo pida a través de las urnas, ¿no? Que como sabemos, es la palabra sagrada de las elecciones. Cuando podamos contestar esto, no desde el manotazo fácil a cualquier argumento, o la imputación también fácil, ¿no? A cualquiera, en el sentido de un chivo expiatorio, bueno, quizá habremos resuelto nada más y nada menos que esto que se presenta como un dilema, ¿sí? Y parece hoy un dilema difícil de resolver y más difícil todavía de digerir. La gran incógnita sigue siendo, no, el comunicado de prensa no lo necesito, ¿eh? Eso no hace falta. Lo más difícil de digerir, en este caso, es que todos sabemos que estas políticas, en un sentido histórico, han sido siempre nocivas para el país. Y eso creo que merece que uno revisite cada tanto lo ocurrido. Cuando uno piensa lo que pasó con la dictadura después, con la economía después de la dictadura, lo que pasó con la economía después de Menem, donde estamos hablando de periodos donde se aplicaron políticas muy parecidas. Lo que pasó con la aplicación de esas mismas políticas en el corto periodo en el que Macri pudo gobernar la última vez, en su primer gobierno, tiene que preguntarse qué hicimos mal para que esto pase. Pero el que hicimos mal para que esto pase no es solamente el resultado de la economía general, que era malo, ¿no? Vos fuiste a elecciones con un ministro de Economía, de una economía en llamas. Lo loco fue que estuvo a 3 puntos de ganar en la primera vuelta. Eso fue lo realmente disparatado, si se quiere, del análisis. Pero ¿cuánto faltó de prédica, de pedagogía, para que se comprendiese que el retorno a estas políticas lo único que puede entrar es mayor dolor? Y hay una incógnita, insisto. Para mí la mayor incógnita es cómo va a ser Milei, cómo va a ser Javier Gerardo Milei, y en estos momentos está bastante preocupado, digo, por esto, cómo va a ser para generar bienestar aplicando políticas que generan dolor y malestar. ¿Cómo va a ser? Porque a mí no me cabe duda de que cuando a la gente le moleste algo que se ha decidido, va a protestar, va a resistirse. Digo, son ciudadanos, son ciudadanas. Digo, esto no es una dictadura, ¿eh? Esto es una democracia. Y aplicar estas políticas en el marco de la democracia, creo que exigen, y más en estos tiempos que vivimos tan acelerados y tan vertiginosos, resultados inmediatos. Vamos a suponer que una de las demandas fundamentales era que Milei, hablando de dolarización, baje la inflación. ¿En cuánto tiempo? Él ya dijo 2 años. ¿Y se banca esta sociedad siempre urgida y siempre demandante 2 años de la aplicación de políticas que en otro momento de la historia, no estoy diciendo ahora, que en otro momento de la historia exigió para su aplicación un genocidio? Digo, ¿se la banca esta gente? ¿Se van a bancar los votantes de Javier Gerardo Milei? Los niveles de presión, los niveles de estrés
a los que van a estar expuestos producto de estas políticas que no tienen nada bueno para ofrecer en lo inmediato? Porque el primer día de la asunción de Javier Gerardo Milei, si cumple con lo dicho, siempre está la posibilidad de que haga una cosa distinta. Hay experiencia también de esto. Pero si cumple con lo dicho, lo que va a hacer es destrabar una serie de controles de la administración del tipo de cambio, de algún tipo de regulación sobre los precios, etcétera, 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 que no hacen que la vida sea feliz, pero aseguran que la vida no sea todo lo horrible que puede ser. Así ha funcionado, ¿no? Son todas medidas paliativas, no resuelven las cuestiones estructurales de la injusticia del país, pero hacen que uno pueda o sepa que hay algún tipo de control, que hay algún tipo de regulación que hace que las cosas sean menos letales de lo que podrían ser. Pero si le llevamos el apunte al presidente electo, él va a liberalizar todo. Por lo tanto, las consecuencias van a ser, se supone que sí, inmediatas. Y las mejoras no van a ser inmediatas. Y en esa tensión, va a estar el gobierno de Javier Gerardo Milei durante los primeros años o meses. Habrá que ver si se la bancan, si sus votantes se la bancan. Lo estoy diciendo no en un sentido de desafío, estoy diciendo todo gobierno necesita una masa crítica que apoye sus medidas, digamos, ¿no? Que legitimen su accionar, más allá de las urnas, que estén satisfechos con lo que ocurre. Por eso digo, Milei, para su gobernabilidad, no es que necesita sindicalistas presos de la CGT. Lo que va a necesitar es que haya gente que una vez asegurado su bienestar digan, votamos bien y lo tenemos que acompañar. A eso me refiero. Si se van a bancar estas políticas. Bueno, estas incógnitas se van a ir revelando a partir del día lunes, no hay que esperar mucho más. Las coincidencias con esto horrible que ya pasó en la Argentina, cumplimos una vez más en dar testimonio. Cumplimos una vez más también en la tarea de advertir y de contar lo que vemos. Ahora tendrá que cumplir Milei, que pidió el gobierno para mejorar la vida de la gente. ¿Lo podrá hacer? Un país unido por la radio. Radio 107.3. Nuestra radio.